Bien. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos alumnos. Profesora Rocío González Morel, maestro Carlos Celso González Alfonso, muy buenas tardes. Bienvenidos, profesor, al auditorio de la clase es todo suya. Muy buenas tardes, doctor Joel Melgarejo, doctora Rocío González y queridos alumnos. Hoy vamos a compartir la lección 10ª, que es otro de los medios de pruebas bastante utilizados en el ámbito jurisdiccional. Es la prueba pericial. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba pericial? Esta prueba recibe esa denominación porque se realiza siempre a través de peritos. ¿Y qué dice nuestro Código Procesal respecto de esta prueba? Que será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, o en algún arte, o en alguna industria, o en alguna actividad técnica. O sea, cuando exista esa necesidad para poder apreciar hechos controvertidos, entonces se recurre a este tipo de pruebas. Y dijimos que se realiza a través de peritos. ¿Qué es el perito? ¿Qué es el perito? El perito, en primer lugar, es un auxiliar de la justicia. Ven ustedes que ya está en la categoría de auxiliar de la justicia. Así como es auxiliar de la justicia el abogado, es auxiliar de la justicia el escribano público, es auxiliar de la justicia el rematador, es auxiliar de la justicia el oficial de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, este es un auxiliar de justicia y también es una suerte de delegado del juez que está llamado a opinar o a comprobar en una materia que escapa al conocimiento general tanto de los magistrados como también del justiciable. Entonces podemos decir que el perito es un técnico que auxilia al juez en la constatación de hechos y también en la determinación de causas y efectos. ¿Cuándo? Cuando media una imposibilidad física o que se requieran conocimientos especiales en esa materia. El perito emite un dictamen que viene a suplir el desconocimiento del juez sobre determinada rama del saber humano. Pero acá voy a detenerme un poco justamente pensando en nuestro amigo Soki, que es médico. El doctor Soki es médico y suponiendo que él con el tiempo sea juez de primera instancia y tenga que administrar un caso, si se produce un problema, una controversia que los hechos generadores de la misma constituyen una mala praxis médica, por ejemplo, él no necesita ningún apoyo porque él es médico y él entiende y conoce. Pero aún en ese caso, la ley determina que se debe necesariamente recurrir a la prueba pericial porque no es solo él quien debe convencerse respecto de esos hechos, sino que también las partes. ¿Y quién dice que los dos abogados también al mismo tiempo son médicos? Pero no solo ahí se justifica, sino que ustedes no olviden de que la última resolución es la que prima sobre todas las demás. Vale decir, si es que nosotros quisiéramos prescindir de la pericia médica, necesitamos que los 3 camaristas también sean médicos y también los 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Recién en una situación como esa, que es muy improbable que ocurra, entonces no sería necesaria la prueba pericial. Pero repito, aunque el juez sea un perito en la materia, lo mismo él debe recurrir a la prueba pericial si las partes lo solicitan o si la ley le impone o si por su propio criterio también determina que así corresponde. Bueno, vamos a ver nosotros que el perito de alguna manera tiene que ser comparado con otro personaje que actúa en la prueba. Y vamos a compararlo con el testigo. Vamos a ver cuáles son las diferencias que se advierten en cuanto al perito y en cuanto al testigo. En primer lugar, dijimos que el perito es un auxiliar de la justicia.
Y el testigo no es un auxiliar de la justicia. Es una persona cualquiera, un ciudadano cualquiera mayor de 14 años de edad que percibió un hecho y que va y relata ante el juez lo que percibió. En cambio, el otro tiene que ser una persona capaz, ¿verdad? Y además idónea en la materia. En segundo lugar, para actuar como perito es necesario estar inscrito en la matrícula de peritos. En cambio, el testigo no está matriculado. Repito, es cualquier persona, cualquier ciudadano. En tercer lugar, el perito tiene derecho a percibir honorarios. En cambio, el testigo no percibe honorarios. Y por último, en cuanto a lo que entrega y apoya a la causa, el perito lo que entrega es una opinión fundada en la especialidad del conocimiento que él posee. En cambio, el perito lo que produce es un relato objetivo respecto de los hechos que percibió a través de sus sentidos. De manera que no podríamos confundir jamás a un perito con un testigo. Y eso es importante que se descarten siempre ambos medios de prueba. Bueno, ¿cuál es el objeto que se persigue a través de la prueba pericial? Primero, el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos que en toda controversia hay hechos y hay derechos. El derecho no puede ser peritado, solamente los hechos, la constatación de los hechos. ¿Y en qué puede versar este dictamen pericial? Primero, sobre la opinión o juicio que el perito hace acerca del mismo, de sus causas y conclusiones, efectos, etc. Así, por ejemplo, cuando estamos ante un documento que se considera falso, él va a hacer el examen correspondiente de ese documento y en función a sus conocimientos, él va a producir un dictamen o una opinión respecto de si ese documento es falso o no. O, por ejemplo, para determinar la causa de un siniestro. O, por ejemplo, el grado de incapacidad producido por una lesión. Ustedes saben que siempre va a haber una opinión, pero no una seguridad total. Y el otro tema sobre el cual puede versar la pericia es la comprobación, o sea, la demostración irrefutable de un hecho que requiera una actividad técnica. Como por ejemplo, los peritos cuando presentan un dictamen respecto de la dimensión de un terreno. No puede un perito decir que el terreno mide una cantidad determinada y otro diferente. En segundo lugar, cuando, por ejemplo, está produciendo un dictamen sobre ADN. Los peritos necesariamente deben coincidir porque ahí no es una simple opinión, sino que es una comprobación definitiva de ese hecho. Y hace de que el juez no pueda apartarse de esa conclusión. En cambio, en el primer caso, cuando el perito simplemente da una opinión, el juez, sin embargo, está plenamente facultado a apartarse de la conclusión. Por eso muchos le llaman también a los jueces el perito de los peritos. Bueno, ¿cuántas clases de pericias encontramos? Y nosotros técnicamente lo dividimos en dos, una pericia voluntaria y otra que es necesaria. ¿Y cuál es la voluntaria? Aquella pericia que se lleva a cabo a iniciativa de cualquiera de las partes o que el juez de oficio lo haya decretado ejerciendo sus propias facultades, porque él tiene la facultad de determinar también esto. Y lo segundo, cuando es necesaria esa pericia, es cuando está impuesta luego por la ley. Cuando, bueno, ustedes ya habrán leído en la parte de derecho de familia, en el Código Civil, al estudiar la interdicción de las personas, ustedes saben que la ley exige que al promover, entonces se designe un médico forense y un médico especializado en materia psiquiátrica. Eso es obligatorio, o sea, no es posible concebir un juicio de interdicción
simplemente con la promoción y imputándole a alguien la calidad de insano, por ejemplo. También nosotros vamos a estudiar este año cuando examinemos la mensura, el juicio de mensura, en el que también se debe proponer peritos agrimensores, obligatoriamente, porque son ellos los que van a realizar las diligencias correspondientes para establecer esa mensura. En estos casos, repito, la pericia es obligatoria, o sea, ya no es simplemente facultativa del juego de la parte, sino está impuesta por la propia ley. Ahora bien, ¿cómo se ofrece esta prueba? Esta prueba no es ni la confesoria, ni tampoco la documental, que tienen un momento determinado, de manera que entra dentro de la línea del general de ofrecimiento de prueba, que es en el proceso de conocimiento ordinario, dentro de los 10 primeros días del plazo de prueba. Ya el plazo de prueba es de hasta 40 días. Y el ofrecimiento de esta prueba debe hacerse dentro de los 10 primeros días. Y van a ver ustedes que tiene un mecanismo muy diferente a las demás pruebas en cuanto a al ofrecimiento. Ahora bien, nosotros le llamamos peritos no solamente a los que están designados de oficio por el juez o aquellos que son propuestos por las partes. A eso le llamamos peritos. En cambio, en la Argentina, el perito es aquel que es designado directamente por el juez. Y las partes, cuando proponen, lo que proponen no es peritos, sino consultores técnicos, según lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la ley 17.454 de la Argentina. Y según la opinión de Alvarado, él les denomina a estos no peritos, sino delegados técnicos, que son designados por las partes y que son aquellos que realizan una pericia, pero a iniciativa y a favor de la parte que lo propuso, para apoyarle y para hacerle las aclaraciones correspondientes. Pero en nuestro país, repito, a todos se le llaman peritos. Lo único que unos son designados por el juez y otros son propuestos por las partes. ¿Cuáles son los requisitos que se exige para el escrito de ofrecimiento de esta prueba? Les dije que tienen requisitos especiales que deben cumplirse a fin de que esta prueba sea admitida, no aún diligenciada, para admitir como prueba. La proposición, entonces, en primer lugar, tiene que ser un escrito que se presenta dentro de los 10 primeros días del plazo de prueba, dijimos, y debe contener, primero, la proposición del perito con los datos necesarios para la individualización del perito, su nombre, apellido, domicilio y la especialización que posee el perito. ¿Se dan cuenta? Esto es ofrecido por las partes. En segundo lugar, en el mismo escrito de ofrecimiento debe presentar los puntos de la pericia, o sea, las cuestiones que serán sometidas a dictamen pericial. Ya el que propuso la prueba tiene que decir cuáles son las dudas que tiene que le pide un dictamen al perito, al especialista en este conocimiento. En tercer lugar, el mismo escrito, o sea, en el mismo escrito debe estar la aceptación del cargo y el juramento de promesa de decir verdad y la firma del perito. O sea, en ese mismo escrito se dan cuenta que no solo firma el abogado que propone, sino que también el propio perito. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque si ese escrito no reúne todos estos requisitos, el juez debe rechazar esa prueba. De manera que esto es muy importante saberlo. Y vamos a ver también que el plazo para la producción del dictamen no es igual al plazo de los 40 días que tenemos. ¿Por qué? Porque todo esto van a ver ustedes que el juez le va a dar un trámite a esta proposición y recién después de cierto tiempo va a admitir o no esa prueba. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la idoneidad es el requisito esencial. Y en este sentido tenemos que entender y en el concepto de idoneidad, la suficiencia
o la aptitud para desempeñar o una función o una profesión o un oficio o un arte. O sea, siempre se deben tener conocimientos especiales. Y sin este conocimiento especial no se puede hablar de una prueba pericial. Ahora bien, acá pueden ocurrir dos cosas. Si la profesión pericial está reglamentada y si esa profesión no está reglamentada. Si está reglamentada, entonces es necesario que el perito tenga títulos habilitantes en esa ciencia, en esa arte, profesión, industria, etcétera, etcétera. Y por supuesto debe estar matriculado en la Corte Suprema de Justicia como auxiliar de la justicia. Y si no está reglamentado, como por ejemplo sería el caso de un intérprete o de un traductor en un lugar alejado, por ejemplo, de la capital de Asunción, vamos a suponer allá por Fuerte Olimpo, por ahí se requiere un perito traductor, ¿verdad? Y entonces se recurre a una persona idónea o práctica ahí que mora en el lugar y el juez está autorizado a designarlo. Pero en definitiva, cuando la profesión está reglamentada, como está la médica, está la profesión contable, está reglamentada la ingeniería, la química, etcétera, entonces lógicamente se tiene que tener título habilitante. ¿Cómo se organiza la prueba? En primer lugar, dijimos que en un caso es obligatoria cuando la ley lo exige. La ley impone y es obligatoria. Y la otra es facultativa. Y en esta facultativa también se exigen algunas condiciones, porque no es cuestión simplemente de decir, resulta que yo no sé que 2 más 2, si es 4 o si es 5, y proponer la pericia de un matemático, por ejemplo. Eso sería una barbaridad, ¿verdad? Entonces también se exige que para proponer a un perito en estos casos es necesario que se trate de hechos controvertidos que están vinculados con el principal, pero que para la apreciación de esos hechos, o sea, no es solamente 2 más 2 es 4, sino para la apreciación de esos hechos se requieran conocimientos especiales. Y repito, no solamente debe un dictamen pericial servirle al juez, sino que muy especialmente a los representantes de las partes, porque en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensivo, ellos presentan su dictamen que vamos a ver un poco más tarde. Ahora bien, si esa prueba pericial es procedente, el juez está obligado a ordenarla. Y repito, aun cuando sus conocimientos le habiliten a practicar por sí solo ese examen, porque les expliqué eso, que el juicio no termina en el juzgado, sino que a veces en segunda o tercera instancia, y es imposible creer que los de las instancias superiores tienen el mismo grado de preparación en esa ciencia o arte que sí lo tiene el juez. Ahora bien, mucho ojo con esto. El derecho no puede ser objeto de pericia, porque el derecho no es un hecho en concreto, sino que es la aplicación de un acto jurisdiccional que está exclusivamente a cargo de los jueces. Yo recuerdo que en una oportunidad un notario público, hace muchos años de esto, ¿verdad? Un notario público fue contratado por el Instituto de Previsión Social para realizar un acta de inventario. Y él se fue a hacer un inventario del patrimonio del Instituto de Previsión Social. Y lógicamente, imagínense ustedes en el momento de presentar su honorario, él quiso presentar en función al valor de todo el patrimonio de IPS. Ese escribano ya no tendría que trabajar por 5 generaciones por lo menos, ¿verdad? Sí, es que esa fuera la base de la evaluación. Pero la ley dice que el inventario es un acta notarial, que tiene un honorario de 10 jornales para actividades diversas no especificadas. De manera que era bien claro que él tenía que cobrar una suma mínima, pero él pretendió cobrar una suma amplia. Recuerdo que en esa oportunidad él promovió una demanda por cobro de guaraníes por la prestación de esos servicios
Y él, entre las pruebas que ofreció, pretendió ofrecer la pericial para que un especialista del derecho también opine, y me ofreció a mí serlo porque yo era profesor de la materia en la Facultad de Derecho, ya entonces en la materia notarial. Y yo le dije que no aceptaba porque el derecho no se perita. No hay ninguna recomendación que le pueda dar un profesional abogado al juez, por ejemplo. El juez tiene que, por su propia iniciativa, con el material que se reúne en el expediente, dictar el fallo correspondiente, y no por la sugerencia ni por el dictamen de un buen jurista, por ejemplo. Le dije, en primer lugar, por eso, porque no es peritable. Y en segundo lugar, le dije, si yo llego a peritar, el resultado de mi pericia te va a perjudicar. Porque yo considero que no existe ningún derecho a que se regule tus honorarios en función al patrimonio que se incluyó en la actividad que cumpliste. Porque en realidad un inventario no es más que poner en palabras lo que uno con una cámara fotográfica puede captar, ¿verdad? Es un inventario y nada más que eso. No es que hay una disposición, no es que uno vendió, que otro compró, que otro cedió, lo que sea. No, simplemente una descripción de lo que encuentra. Bueno, eso simplemente les doy como un ejemplo para que vean ustedes que el derecho no puede ser objeto de pericia. Ahora bien, dijimos que el que propone presenta ese escrito. Si el escrito reúne todos los requisitos correspondientes que ya les expliqué, o sea, la determinación, la identificación perfecta y la calidad profesional del perito. En segundo lugar, los puntos de la pericia. Y en tercer lugar, la aceptación por parte del perito y con su firma, ¿verdad? Suponiendo que todo eso se presentó en forma y que el juez considera que realmente hace falta una pericia, entonces el juez que hace ese escrito le corre traslado a la otra parte. Y le corre traslado por 3 días. Y le da 3 opciones también a la otra parte. Primero, que se adhiera a la pericia y diga, sí, señor, me parece importante esta pericia. La segunda, oponerse. Puede decir, por ejemplo, pero acá no hace falta por una pericia si la controversia si 2 más 2 es 4 o 2 es 5. No hace falta. Y la tercera, él puede decir, yo no tengo ningún interés que se realice la pericia y que realice la iniciativa de la otra parte. O sea, vamos a ir analizando qué puede suceder en cada una de estos casos. Si se adhirió, o sea, dijo, sí, yo estoy de acuerdo que hace falta una prueba pericial acá. Entonces, él, al contestar eso y adherirse a la prueba, debe entonces primero manifestar la conformidad con el perito que propuso aquel. O de lo contrario, proponer otro perito. ¿Se dan cuenta? Ya van a ser 2 propuestas, ¿verdad? Que en la Argentina, dijimos, se llaman simplemente auxiliares técnicos y compañía, pero no tienen el nombre de perito. Pero acá sí tienen el nombre de perito propuestos por las partes. Bueno, entonces puede él manifestar su conformidad o propone a otro. En cuanto a los puntos de la pericia, puede proponer otros puntos. Puede agregar entonces. Y también puede objetar los puntos propuestos por la contraria. Y ahí ya se dan cuenta que hay una especie de oposición respecto de la base sobre la cual versa el cuestionario que se le va a someter al perito. Bueno. Ahora bien, cuando este contestó, de ese escrito de contestación se le corre traslado otra vez al proponente inicial por 3 días también. ¿Para qué? Para que se pronuncie sobre los puntos propuestos por este segundo, por quien nos ofreció inicialmente la prueba. ¿Me explico, verdad? Y lo segundo, para que manifieste su conformidad, por ejemplo, con el perito que ofreció este segundo. Les pongo el ejemplo. Si yo en el primer escrito que propuse, que presenté y propuse, ofrecí la prueba pericial, le propuse al perito Pedro. Y el otro al contestar le propuso a María.
Entonces, cuando me vuelva a correr el traslado a mí, yo puedo decir, sí, estoy de acuerdo con María, entonces ya lo excluimos a Pedro. Ya lo excluimos a Pedro y van a ver qué importante es esto. Ahora bien, si por casualidad, al contestar el traslado, aquel a quien se le corrió la propuesta inicial, ¿verdad? Entonces, este va a exponer las razones por las cuales él considera que no procede la prueba. Por ejemplo, cuando lo que se pretende probar no se refiere a hechos controvertidos en juicio. Y eso va a salir de los puntos de la pericia. Yo analizo eso, pero si esto no estamos discutiendo. En segundo lugar, si ofreció la prueba extemporáneamente, ofreció la prueba el día 14, por ejemplo, no los 10 primeros días. Yo me opongo. La tercera, cuando me doy cuenta que ese ofrecimiento es meramente dilatorio o superfluo. O sea, alguien que quiere prolongar indefinidamente el juicio. Y por último, cuando esa prueba no es admisible. Y si no es admisible, entonces yo me opongo a eso. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el juez en base a, ya sea cuando hubo adhesión o cuando hubo oposición o cuando hubo desinterés? ¿Qué hace el juez? Dentro del tercero día, el juez dicta una resolución, un autointerlocutorio, y si considera admisible entonces la prueba, ¿qué debe hacer el juez? ¿Qué debe disponer? Primero, va a designar perito único si hay conformidad entre las partes. En el ejemplo que les di, le va a designar a María. O si no hay acuerdo entre las partes respecto del perito, va a nombrar a los ofrecidos por ella. O sea, le va a nombrar a Pedro, le va a nombrar a María, y él designa un perito tercero de oficio. En tercer lugar, el juez en esa misma resolución va a aprobar los puntos de la pericia. Él va a analizar, va a examinar si hubo acuerdo, etcétera, etcétera, si hay oposición, y él va a establecer definitivamente los puntos de la pericia. Incluso tiene potestad de agregar más puntos. Y esos puntos que el juez agrega, ya nadie puede discutir. Eso va a ser parte del objeto del diligenciamiento de esta prueba. Y por último, y esto es lo más importante tal vez, va a señalar un plazo dentro del cual deben expedirse los peritos. No olviden ustedes que si yo ofrecí dentro de los 10 primeros días y mientras se tramita todas estas diligencias que exige el código, a lo mejor ya se cumplen los 40 días. Y entonces, ¿cuándo va a dictaminar el perito? El perito va a dictaminar en el plazo que el juez fije en esta resolución. Y si él no fijó expresamente, entonces él debe presentar el dictamen en 20 días. Y ese plazo va a correr independientemente del plazo ordinario de prueba. De manera que puede ser que incluso ya se haya cerrado el plazo de prueba. Ya han transcurrido los 40 días. Y ahí recién el juez está en condiciones de admitir o de negar la prueba pericial. Y si admitió, entonces ahí va a correr el plazo exclusivamente para la pericia y en forma independiente a aquel otro. Ahora bien, dijimos nosotros que una de las posturas que puede asumir la parte no oferente de la prueba, es decir, no me interesa, falta de interés. ¿Y qué hace el juez en un caso como esto después de recibir la contestación en el que la otra parte dice a mí no me interesa esa prueba? Entonces el juez tiene que nombrar al propuesto por aquel oferente. Y los gastos y honorarios serán a cargo de quien solicitó esa prueba, no del otro. Siempre que hubiere sido necesaria para la solución del pleito. Si en la contraria, entonces manifestó falta de interés o no contesta el traslado, entonces también el juez tiene como perito único al ofrecido por aquel. Ahora dijimos también que esta prueba puede ser dispuesta oficiosamente por el juez. O sea, el de oficio designa y puede designar 1 o 3 peritos. Ahí ya no le va a decir a cada uno, propónganme uno, sino que él ya designa 1 o 3
según el grado de complejidad de la materia sobre la cual va a recaer el dictamen pericial. Ahora bien, pueden o no ser recusados los peritos. Y ustedes se dan cuenta que dijimos que hay algunos nombrados de oficio y otros que son nombrados a propuesta de las partes, ¿verdad? Los que son nombrados de oficio pueden ser recusados por justa causa hasta 3 días después de notificado el nombramiento. Y al recusarle, debe ofrecer ya las pruebas por las causales, para demostrar las causales por las cuales se le recusa al perito. Y los ofrecidos por las partes y ya admitidos por el juzgado solamente por causas sobrevinientes a su elección, ¿verdad? O cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. Vamos a poner, por ejemplo, que yo le propongo al perito Pedro, dije, ¿verdad? Y el juez le nombró, entre los peritos le nombró a Pedro, y a iniciativa mía. Y resulta que antes del dictamen Pedro se casa con la demandada, por ejemplo. No, ahí ya hay una causal sobreviniente, entonces yo le voy a recusar porque yo no voy a creer en la objetividad del marido que va a dictaminar sobre algo que le interesa exclusivamente a su señora. Bueno, ¿quién tiene que resolver esta recusación? El juez. Y el juez puede rechazar in limine la recusación, o sea, ni trámite no le da. O también puede correrle traslado al perito. Si el perito dice que se encuentra en esa causal, entonces va a ser reemplazado. Y si la recusación es rechazada, porque por el perito, o sea, él no admite esos hechos, el juez va a resolver en un incidente. Y ese incidente en el cual él resuelve esa recusación es inapelable. Ningún recurso. Pero esto no hace de que el tribunal de apelación tenga que ignorar el hecho de que fue recusado y fue rechazado. El tribunal puede considerar como un indicio o como un elemento que puede valorar en segunda instancia. Ahora bien, si se admitió la recusación, entonces al perito se lo reemplaza en la misma forma en que ha sido designado. Si el perito reemplazado, mejor dicho, recusado y que se hizo lugar de su recusación, es el que nombrado de oficio, el juez de oficio también designa a otro. Y sin embargo, si fue el perito ofrecido por la autora, es la autora la que propone otro perito. Ahora bien, el perito no solo puede ser recusado, sino que puede ser removido del cargo. Imagínense, le pueden remover del cargo y van a ver que al removerle va a incurrir en una serie de responsabilidades, porque ustedes saben que una remoción trae consecuencias. Ahora bien, ¿en qué caso se le va a recusar? Él se le va a remover cuando rehúsa a dar su dictamen. El juez le dio 20 días y resulta que él no presenta, ¿no? Y se rehúsa a presentar. Segundo, cuando no presentó oportunamente su dictamen, o sea, dentro de ese plazo. En el primero era él no se avenía a presentar, y el segundo, sin embargo, él no presentar dentro de ese plazo, que puede ser máximo de 20 días, dijimos. Y tercero, puede ser removido cuando él renuncia sin motivo atendible. Se dan cuenta que ya no es fácil, una vez que uno asumió el rol de perito, simplemente desentenderse del juicio, porque si se renuncia debe ser por causal y por un motivo bien atendible, no por cualquier cosa, porque ustedes se imaginan toda la tramitación que se tuvo que recorrer a los efectos de designarle al perito, y resulta que viene el designado después de mucho tiempo, renuncia y tiene que volver a provocar la integración otra vez del tribunal pericial. ¿Qué hace el juez cuando se le remueve? Le nombra a otro en su lugar y le puede condenar al perito a pagar todos los gastos de las diligencias frustradas.
le puede condenar también al pago de daños y perjuicios y también pierde el derecho a percibir honorarios. Ustedes no olviden que una de las características de la prueba pericial es que el perito puede percibir honorarios. Acá pierde ese derecho. Ahora, ¿cómo se realiza esta diligencia, esta pericia? En primer lugar, el juez, los peritos pueden practicar la diligencia por separado. Cada uno, si existe más de un perito, por supuesto, si uno solo, por supuesto, va a actuar solo, ¿verdad? Pero el juez puede ordenar, ya sea a petición de parte o de oficio, que los peritos actúen unidos, siempre que haya circunstancias del caso que así lo aconsejen. Entonces el juez dice, van a actuar juntos. Eso no quiere decir que el dictamen va a ser igual, pero van a realizar las operaciones técnicas juntos. Van a observar el mismo material, van a ver el mismo elemento, el mismo producto, la misma sustancia, y cada uno después puede sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, hay algunas pericias que se deben desarrollar en un solo acto. Entonces, en ese caso, las partes y los letrados pueden asistir a ese acto y pueden ahí hacer las observaciones pertinentes. Ellos pueden opinar respecto del método que están utilizando los peritos, pero una vez que terminaron las operaciones técnicas, las partes y los abogados, ¿verdad?, deben retirarse para que los peritos comiencen a deliberar. Ellos no van a deliberar frente a las partes. Imagínense si están deliberando, el uno le va a estar gritando cuando le están opinando en contra, ¿verdad? Bueno, ahora bien, dijimos que el perito se pronuncia o presenta el resultado de su labor en un dictamen. ¿Y qué debe contener este dictamen? En primer lugar, debe contener la descripción de las operaciones técnicas que efectuó el perito o efectuaron los peritos. Por eso cuando se habla de más de un perito, se habla de un tribunal pericial. Si es uno solo, el perito, ¿verdad? En segundo lugar, la opinión fundada en principios científicos acerca de las conclusiones a que arribaron los peritos. Y esto puede ser inmediato, este contenido, cuando la naturaleza de la diligencia así lo permite. O de lo contrario, pueden presentarlo por escrito o en una audiencia que le fija el juez. Si no se le fija una audiencia y si no es un dictamen inmediato, entonces deben presentar por escrito su dictamen con copia para las partes. Y esas copias para las partes tienen que proveer los peritos a costa de él. No olviden que él después va a recuperar todo en la percepción de sus honorarios. ¿Qué debe contener ese dictamen? Las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas que realizaron y los principios científicos en el que los peritos fundan su opinión. Ahora bien, si es un tribunal pericial, los que concuerdan en el sentido de su opinión pueden presentar un solo escrito. Y por separado, aquel que no está de acuerdo. Ahora bien, ese dictamen presentado por él o los peritos se debe hacer conocer a las partes. Y esta parte, como no olviden ustedes que son opiniones sobre una actividad que no es del conocimiento de todo el mundo, ¿verdad? Como no es una cosa muy sencilla, entonces las partes, una vez recibido ese dictamen, pueden pedir que expliquen los peritos o que amplíen la pericia. ¿Y qué establece nuestro código? Que a solicitud de cualquiera de las partes, entonces, que debe plantear dentro de los 5 días, a partir de la presentación de estos informes o dictámenes, entonces que los peritos den las explicaciones o que hagan las ampliaciones que consideren convenientes. Y para eso le piden al juez que lo hagan en una audiencia o que lo hagan otra vez por escrito. Esa audiencia
puede celebrarse hasta el llamamiento de autos para sentencia. Y ustedes no olviden que el llamamiento de autos para sentencia se verifica después de presentados los escritos de alegatos inclusive. Ahora bien, ¿qué sucede con esas explicaciones y ampliaciones que le pidieron a los peritos? ¿Será que los peritos tienen la obligación de expedirse? Sí tienen la obligación. Si el perito no comparece a la audiencia o no presenta ese informe de explicación o ampliación, entonces va a perder el derecho a percibir su honorario total o parcialmente. ¿Se dan cuenta lo importante que es este instante y esta parte del desarrollo de esta prueba? Bueno, pero resulta que también las partes que se impusieron del contenido de un dictamen pericial tienen el derecho de impugnar ese resultado. Dentro también de ese plazo de 5 días. Por supuesto, esto lo van a hacer por vía de un incidente de impugnación. ¿Y por qué le pueden impugnar? ¿Por vicios ocurridos en la producción o por cuestiones vinculadas al dictamen, al contenido del dictamen pericial? Ahora bien, ustedes dirán, ¿y si no impugnaron, entonces ya ellos tienen que callarse de por vida? No, señores. Esta falta de impugnación no determina que en los alegatos, sin embargo, no se pueda impugnar todo lo que se quiera impugnar. O sea, se puede cuestionar severamente, porque justamente el escrito de alegatos es el momento adecuado para que cada parte dé mérito a su prueba y trate de desmeritar las pruebas que no le favorecen. Ahora bien, ¿se pueden aplicar sanciones a los peritos? Sí. ¿Cuándo? Si los peritos no realizan ese informe complementario dentro del plazo o no concurren a la audiencia, dijimos que pueden ser sancionados con pérdida total o parcial de sus honorarios. Ahora bien, suponiendo que ya se presentó el dictamen, no hubo ningún tipo de cuestionamiento respecto de los dictámenes, ¿cómo va a apreciar el juez ese dictamen? Y el juez, de acuerdo con nuestro código, va a apreciar eso de acuerdo con la regla de la sana crítica. Y eso va a hacerlo teniendo en cuenta varios elementos. Primero, la competencia de los peritos. No es lo mismo alguien recién recibido de médico que un profesor de medicina. La competencia. En segundo lugar, la conformidad o disconformidad de sus opiniones cuando es un tribunal pericial. También en los principios científicos en que se funden y en otras pruebas. Ahora bien, yo les digo que en ese sentido, por ejemplo, yo no me explico cómo un juez podría, ante un dictamen pericial de 3 peritos médicos o bioquímicos que presentan un resultado de un análisis de ADN, apartarse del resultado. Es prácticamente imposible porque eso se basa en la ciencia y no en una simple opinión. Por eso hay que tener en cuenta que cuando se trata de elementos de convicción, él puede apartarse, pero cuando se trata de un medio probatorio de comprobación, que es el peritaje técnico, científico, no se puede separar el juez, porque el juez no tiene la capacidad, y van a darse cuenta ustedes de que cuando se trata de un peritaje de opinión, cada uno puede opinar de forma diferente, pero cuando es científico, no es posible que eso ocurra. Ahora bien, en clases anteriores habíamos hablado nosotros sobre lo que se conoce en el proceso como caducidad de la prueba, o sea, en la pérdida del derecho de la parte oferente a diligenciar una prueba por la ocurrencia de un acontecimiento objetivo que está comprobado en el juicio. Bueno, y en el caso de la prueba pericial, ¿cuándo se da esto? Cuando el perito solicita un anticipo, dinero, porque la pericia supone gasto, él solicita al juez un anticipo toda vez que corresponda por la índole de la pericia. Por ejemplo, para el ADN es una pericia costosa y el perito puede pedir ya un anticipo
El juez determina la cuantía y el oferente de esa prueba debe depositar ese importe en secretaría dentro del 5.º día. Y esa suma se le va a entregar al perito. La falta de ese depósito comporta el desistimiento de la prueba. ¿Se dan cuenta? Si ustedes van a ofrecer una prueba, tienen que consultarle a sus clientes. Decime una cosa, ¿estás en condiciones de solventar el costo de esto? Porque pueden pedirnos. Y si no estás en condiciones, entonces ya directamente no voy a ofrecer la prueba. Porque si el otro pide y no le depositamos lo que corresponde y lo que solicita, entonces van a declarar la caducidad de esa prueba, nos van a tener por desistido. Entonces ustedes se dan cuenta que acá los hechos objetivos que determinan la caducidad de la prueba son muy diferentes, por ejemplo, al caso de los testigos que dijimos que eran en varios casos, ¿verdad? En varias situaciones. Ahora bien, no solamente se recurre a la pericia como una diligencia de prueba que se desarrolla dentro de un marco establecido en el Código Procesal, sino que también a veces, y se puede recurrir a esto, y está autorizado por nuestro código, a apelar a informes científicos o técnicos. Informes, no dictamen, informes. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando requiera operaciones o conocimientos de alta especialización. A petición de parte o de oficio, el juez puede solicitar informe a academias, a institutos, a entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico. Vamos a suponer que en una cuestión médica, por ejemplo, se pida un informe científico a la cátedra de clínica médica. La cátedra de clínica médica va a pasar un informe de acuerdo al material que se le va a suministrar y de acuerdo a la opinión que ellos asuman, ¿verdad? Y esos son informes científicos o técnicos que también las partes pueden proponer y pueden diligenciar dentro del ámbito de la prueba pericial. Ahora bien, si esa entidad de quien procede ese informe científico o técnico es privada, esa entidad tiene derecho a percibir honorarios y también los gastos por los trabajos efectuados. Ambas cosas se le debe abonar. Ahora, si quien produce ese informe científico o técnico es una entidad pública, como por ejemplo sería la cátedra de medicina, que le digo que está solventado por el Estado, ¿verdad? Solamente tiene derecho a cobrar los gastos en que haya incurrido, pero no el cobro de honorarios. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una retribución en su calidad de funcionarios del Estado, ¿verdad? Y que dentro del paquete de actividades que él debe cumplir, una de ellas es esta, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el contenido de ese informe? La opinión fundada del instituto. Por eso es una verdadera pericia que se incorpora en el expediente como si fuese un informe. Ahora bien, los gastos y honorarios, ¿cómo se asumen? Los peritos propuestos por los litigantes deben ser pagados por ellos. Por supuesto que si yo después le pagué al perito que yo propuse y luego yo soy el ganador del pleito, yo ese gasto en que incurrí voy a incluir en el concepto de costa. Si yo fui quien perdió, no solamente voy a pagar el de mi perito, sino también el perito de la otra parte. Bueno, los nombrados de oficio, en cambio, deben ser abonados por el Estado. Eso está en el Código de Organización Judicial. Pero hay un caso en que el Estado puede no pagar. En primer lugar, la parte también puede no pagar la pericia cuando dijo que no tenía interés en la pericia y se abstuvo de participar en él. Pero si esa pericia fue necesaria para la solución del pleito, aunque él haya demostrado no tener interés, le va a pagar y eso se va a señalar en la sentencia. Y el Estado puede salvarse, ¿verdad?, de pagar el honorario
del perito y debe pagar el vencido cuando el vencido fuese solvente. Si la parte vencida fuese solvente, entonces el Estado puede liberarse del pago de los honorarios del perito nombrado de oficio. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacen los peritos para cobrar sus honorarios y los gastos en que incurrieron? Ellos pueden reclamar y obtener el pago de sus honorarios por la vía prevista en el Código Procesal, ¿verdad?, para la ejecución de sentencias, el artículo 520, inciso C, del Código Procesal Civil. O sea, una vez que se reguló en un auto interlocutorio, ese título le sirve de suficiente documento en virtud del cual puede promover la ejecución de sentencia. Otro último tema que tal vez no esté ni siquiera en el programa, pero que es importante saberlo porque hay opiniones dispares al respecto, es el resultado de la prueba pericial de sangre, el ADN, ¿verdad? Eso está en el Código de la Niñez. Y lo que dicen no es que el que se negó, por ejemplo, ya inmediatamente es tenido como padre o lo que fuere, ¿verdad? Sino otra cuestión. Discúlpenme, pero acá sonó el timbre, ¿verdad? Bueno, en realidad, esa prueba se considera preferencialmente. Y en caso de renuencia, entonces, se puede considerar esa renuencia, ¿verdad?, esa resistencia a entregar las muestras a los efectos como una presunción de paternidad o maternidad. O sea, presunción no es que directamente ya determina la calidad de padre o madre de esa persona, ¿verdad? Bueno, con esto yo termino, voy a atenderla a esta persona y dejo que por favor los demás colegas atiendan la cátedra y vuelvo para cualquier tipo de pregunta. ¿Qué hay? Bueno, entonces hoy desarrollamos el capítulo referente a la prueba pericial. Tenemos 20 artículos que van del 343 al 363, donde está todo lo que hoy se desarrolló en la clase. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para lo que sea. Doctor Joel. Le escucho, doctor Joel. No se escucha. Joel. Buenas tardes. Perfecto. Doctora. Doctora, una pregunta, 343 al... 243 al 363. 363. El doctor Joel me dijo que se le bloqueó el micrófono. Si tienen alguna otra consulta. A mí me gustaría hacerle una consulta al profesor González de un tema particular que tengo en mi juzgado. Como ustedes saben, los juicios de filiación de adultos se tramitan en los juzgados de primera instancia. Tengo un caso en particular en el cual ya por segunda vez el supuesto padre no concurre a la audiencia para la extracción de sangre, ¿verdad? La primera vez acreditó un certificado médico donde decía que tenía presión alta y en base a eso no vino, y la segunda vez directamente, solamente con un escrito, manifestó que no concurriría a la audiencia. Entonces, lo que yo le pregunto al profesor, y disculpen que utilice este medio, es si podría aplicarse el artículo que recién leímos del Código de la Niñez, donde se considera preferentemente que en caso de no concurrir a la audiencia para la extracción de vida, será padre, o se lo considera simplemente como una presunción dentro de las demás pruebas que deben ofrecer, en este caso, al actor. Bueno, esta palabra preferente lo que está diciendo es que es el método más adecuado para demostrar una paternidad y una filiación, ¿verdad? Para demostrar preferentemente, esa es más que la testimonial,
más que la documental, más que la de informe. Esa es la preferencia en cuanto a prueba que sirve para demostrar, es el extremo que está controvertido. Pero la renuencia lo único que crea es una presunción. Y ustedes no olviden que la presunción lo que hace es trasladar la prueba en contrario. La prueba en contrario, ¿verdad? O sea, le exime de la obligación a aquel que se apoya en una presunción. La prueba de presunciones creo que ya estudiamos desde luego cuando estudiamos la parte de pruebas en general. Y dijimos que para que existan presunciones deben existir como base los indicios, ¿verdad? Los indicios sí son hechos conocidos. Y a partir de esos hechos conocidos, el juez trae un hecho que es desconocido. Y en este caso, el hecho desconocido es si es o no es padre, ¿verdad? Pero lo que yo repito es que no con esa prueba, simplemente con esa presunción, ya por el hecho de que el otro se haya negado a proveer la muestra de sangre, ¿verdad? De que por ese hecho ya directamente se le deba condenar. Se crea una presunción simplemente, pero generalmente los que trabajan en el ámbito de la niñez y de la adolescencia, dice, si no viene, entonces ya está frito. Dice, no es tanto como ellos dicen, ¿verdad? Pero siembran ese ambiente, ¿verdad? Y ya prácticamente todos respiramos el mismo aire. Así como ocurre con el caso de los trabajadores, que dicen que el crédito laboral es singularmente privilegiado y que prima sobre todo. Falso de toda falsedad. Pero eso en el ámbito laboral, sin embargo, se aplica de manera constante y permanente. Porque yo les digo, el hecho de que sea preferentemente, singularmente privilegiado, no significa que prima sobre, por ejemplo, los gastos de justicia, que está en primer lugar de preferencia. En segundo lugar están los impuestos, tasas, contribuciones, y allá por el cuarto lugar, por ahí está el crédito laboral. Pero eso, si se trata, por ejemplo, de una tercería promovida en el ámbito laboral, ellos ponen el crédito laboral como privilegiado por sobre todos los demás. Y después que no es todo el crédito laboral, sino los correspondientes a los 6 últimos meses nomás, las indemnizaciones correspondientes a los 6 últimos meses, no todo, pero ellos utilizan todo y eso está sembrado dentro de ese ámbito y no es posible así fácilmente eludir ese ambiente que ellos mismos se encargaron de crear. Si no hay alguna otra pregunta, entonces vamos a tener el gusto de compartir con ustedes el próximo miércoles. Y les cuento que quien tocó el timbre fue un vendedor de helado. Y ninguno de ustedes me ofreció invitarme, ¿verdad? Bueno, si Dios quiere, entonces... Por el azúcar, profesor, por el azúcar. Ah, bueno. El próximo miércoles nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta el miércoles.